Imagina despertar en la más absoluta oscuridad. El aire es denso, huele a tierra húmeda y a un perfume floral que se desvanece. Sientes el satén frío bajo tus dedos y el sabor amargo de la traición en tu boca. Oyes voces familiares sobre ti, planeando un futuro sin ti, celebrando tu muerte. Esto no es una pesadilla. Es la historia de Sofía y de cómo su propio funeral se convirtió en el escenario de su venganza. Prepárate para una historia donde la muerte es solo el comienzo. Sofía lo tenía todo. Una mansión en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid, heredada de una familia cuyo nombre era sinónimo de prestigio. Un matrimonio aparentemente perfecto con Héctor, un hombre ambicioso y carismático que la adoraba. Y a su lado, Valeria, su mejor amiga desde la universidad, su confidente. Pero bajo la superficie de esa vida dorada, las corrientes de la envidia y la codicia fluían en silencio. Héctor veía en la fortuna de Sofía el atajo a la vida que sentía merecer. Y Valeria, ahogada en deudas y resentimiento, deseaba la existencia de su amiga con una intensidad venenosa. Juntos, tejieron un plan oscuro, esperando el momento perfecto para cortar los hilos del destino de Sofía. Un gusto metálico y amargo inundó la boca de Sofía, despertándola de un sueño pesado y sin fondo. La cabeza le palpitaba con un dolor sordo, un eco que parecía venir de todas partes y de ninguna. Intentó moverse, estirar un brazo, pero sus extremidades chocaron contra una superficie dura y sorprendentemente cercana. El pánico, como una descarga helada, le recorrió la columna vertebral. Estaba tumbada. El espacio era claustrofóbico, angosto, aprisionándola por todos lados. Sus dedos rozaron una tela suave y acolchada. Satén. La comprensión llegó como un golpe brutal y certero, robándole el poco aire que quedaba en aquel cubículo. No era una habitación, no era una caja. El olor a barniz fresco y a lirios comenzaba a ser insoportable. Era un ataúd. La adrenalina era una droga feroz. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor frenético en el silencio sepulcral. Quiso gritar, pero de su garganta solo brotó un gemido ahogado, seco. Sus labios estaban pegajosos, pesados, como si una droga potente aún corriera por sus venas, paralizando su voluntad. Los recuerdos eran fragmentos confusos. Una cena. El tercer aniversario de su boda con Héctor. Él insistiendo en celebrarlo en casa, solos. Una copa de vino, un Ribera del Duero que sabía extrañamente dulce. Y luego, la nada. El vacío. Ahora, la oscuridad total, la certeza de una tumba. Un temblor violento sacudió su prisión de madera. El vehículo que la transportaba se había puesto en marcha. El traqueteo del furgón sobre un camino de gravilla era una tortura. Cada bache, cada sacudida le recordaba su encierro. Sofía luchaba por mantener la calma, por respirar lenta y profundamente, atesorando cada molécula de oxígeno. ¿Era una broma macabra de Héctor? A él siempre le habían gustado las emociones fuertes, los regalos extravagantes. Pero esto superaba cualquier límite. De repente, el vehículo se detuvo. Oyó el chirrido de una puerta al abrirse, pasos afuera. El miedo se mezcló con una extraña y desesperada esperanza. Quizás ahora acabaría la pesadilla. La liberarían, se reirían, y ella podría por fin respirar aire fresco. Unas manos agarraron el ataúd. Sintió cómo la levantaban y la transportaban unos metros. Luego, el descenso brusco sobre una superficie irregular. El sonido de sus propias respiraciones era atronador en sus oídos. «Déjala aquí», ordenó una voz masculina. La reconoció al instante. Era Héctor, su marido. Un alivio momentáneo la invadió. Era un juego, un estúpido y terrible juego. Pero entonces, escuchó otra voz, una voz femenina, melosa y afilada como el cristal roto. Por fin, esa estúpida está donde se merece. Valeria, su mejor amiga. El alivio se convirtió en un bloque de hielo en su estómago. No era un juego. Era una traición.
El corazón de Sofía se detuvo. Héctor y Valeria. Juntos. La verdad la golpeó con la fuerza de un huracán, devastando cada recuerdo feliz, cada momento de confianza. No puedo creer que lo hayamos hecho, dijo Héctor, su voz ahora nítida, cercana. Un clic metálico resonó, y una rendija de luz grisácea la cegó por un instante. Habían abierto el ataúd. El aire fresco del exterior, cargado con el aroma de los cipreses del cementerio de la Almudena, llenó sus pulmones. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para controlar el impulso de jadear, de abrir los ojos de par en par. La droga aún la mantenía en un estado de parálisis parcial. Su pecho apenas se movía al respirar. Debía permanecer inmóvil. Su vida dependía de ello. He esperado tanto este día, continuó Héctor. Ya nunca más se interpondrá entre nosotros, mi amor. Sofía no necesitaba verlos para imaginar la escena. Valeria tomando la mano de su marido, una sonrisa triunfante en sus labios. Tuvimos suerte de que su padre muriera el año pasado. Con lo que le quería habría sido un problema añadido, susurró Valeria. El desprecio en su voz era palpable. En ese momento, un ladrido agudo y persistente rompió la calma del cementerio. Un perro. Hagan el favor de callar a ese chucho, espetó Valeria irritada. Estamos en un momento solemne. La ironía era tan cruel que Sofía sintió ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Un hombre mayor, con una voz rasposa por los años y el tabaco, se disculpó. Lo siento, señorita, es Toby. A veces se pone nervioso. Sofía sintió la presencia de alguien inclinándose sobre ella. El perfume caro de Valeria invadió sus fosas nasales, un aroma que ahora asociaría para siempre con la muerte. ¡Qué horror! Parece una muñeca de cera, murmuró. Héctor la tranquilizó. Nadie sospechará, no le quedaba familia cercana, y los fármacos que usé desaparecen del sistema en horas. Ningún forense encontrará nada. Lo he planeado todo, querida. No iba a arriesgarme a fallar. Al oír aquello, una rabia gélida se apoderó de Sofía. Quería saltar y gritar, pero se contuvo. La rabia era un lujo que no podía permitirse. Ahora solo importaba sobrevivir. ¿Cuándo terminarán?, preguntó Héctor a los enterradores. En unos 20 minutos, señor, respondió una voz joven. Vámonos de aquí, cariño, dijo Héctor. No quiero ver cómo la cubren de tierra. Además, muero de hambre. ¿Te apetece ese restaurante nuevo en la calle, Serrano? La frivolidad de sus palabras era nauseabunda. Sofía los oyó alejarse, el sonido de sus pasos sobre la grava desvaneciéndose. Escuchó el motor de un coche arrancando. Se habían ido. La habían dejado allí para ser enterrada viva. El perro, Toby, no dejaba de ladrar. Su insistencia era un ancla a la que Sofía se aferraba con todas sus fuerzas. Era su única esperanza. «Qué gente más rara, ¿no, Javier?», dijo el enterrador más joven. Ni una flor ni una lágrima. La voz del hombre mayor, Javier, sonó cansada. He visto de todo en este trabajo, Marcos. Pero esto es extraño, sí. El perro, Toby, ahora aullaba junto al ataúd. «¡Toby! ¡Quieto! ¡Ven aquí!», le regañó Javier. Sofía escuchó cómo colocaban la pesada tapa de madera de nuevo sobre ella, sumiéndola otra vez en la más absoluta oscuridad. El sonido de las primeras paladas de tierra golpeando la madera fue el más aterrador que había oído en su vida. Cada golpe era un clavo más en su sentencia de muerte. El pánico amenazaba con consumirla. Con un esfuerzo titánico mientras la tierra seguía cayendo, Sofía logró emitir un sonido, un gemido bajo, gutural, casi inaudible. Pero el perro, Toby, lo escuchó. Sus ladridos se volvieron frenéticos, desesperados. «¿Pero qué demonios te pasa?», gritó Javier. De repente, el sonido de la tierra cesó. Oyó un ruido sordo, como si algo o alguien hubiera saltado a la fosa. Los ladridos y los arañazos estaban ahora directamente sobre ella.
¿Toby? ¿Te has vuelto loco? La voz de Javier sonaba alarmada, confusa. Sofía reunió todas sus fuerzas y volvió a gemir, esta vez un poco más fuerte. El silencio que siguió fue denso, cargado de incredulidad. Unos segundos después, sintió un peso sobre el ataúd, el forcejeo con la tapa, el crujido de la madera. Y entonces, la luz. La cara de un hombre mayor, curtida por el sol y surcada de arrugas, la miraba con los ojos desorbitados por el asombro y el miedo. «Madre de Dios», susurró, santiguándose. Sofía parpadeó. La luz del día le hacía daño. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Solo pudo mirarlo, con una súplica silenciosa en sus ojos. Javier, el enterrador, la ayudó a incorporarse. El mundo daba vueltas a su alrededor. «Se han ido», consiguió articular, y las lágrimas, calientes y amargas, comenzaron a rodar por sus mejillas. Javier entendió. «Esos malnacidos», masculló. En la pequeña y humilde casa de Javier, en el barrio obrero de Carabanchel, el olor a café recién hecho y a humanidad contrastaba violentamente con el lujo aséptico de su mansión. El hombre le sirvió una tila caliente en una taza desconchada. «Bébelo, te sentará bien». Sofía temblaba, envuelta en una manta raída. Le contó todo, con la voz entrecortada, la traición de Héctor y Valeria, el veneno en el vino, el despertar en la oscuridad. Javier la escuchaba en silencio, su rostro una máscara de indignación y compasión. Su perro, Toby, un mestizo negro de mirada inteligente, descansaba con la cabeza apoyada en las rodillas de Sofía, como si entendiera su dolor. «Me habéis salvado la vida», susurró ella, acariciando al animal. «Ese par de desgraciados pagará por esto», sentenció Javier, golpeando la mesa con el puño. «Pero debemos ser listos. Están borrachos de poder y dinero. Creen que eres historia». Sofía asintió. Una nueva determinación endurecía sus facciones. El miedo estaba dando paso a una furia fría y calculadora. «Quiero que paguen, Javier. No solo con la cárcel. Quiero que todo el mundo sepa quiénes son. Quiero arrebatarles esa vida que han intentado robarme». En sus ojos ya no había lágrimas, sino el brillo de un fuego que se negaba a extinguirse. La mujer rica y confiada había muerto en ese ataúd. La que había salido de él era una superviviente y quería venganza. Pasó la noche en una modesta pensión del centro, pagada con el dinero que Javier le había prestado. No durmió. En la oscuridad de la habitación barata, su mente trazaba un plan. A la mañana siguiente, volvió al cementerio. Encontró a Javier cuidando de una tumba olvidada. «Tengo un plan», dijo sin preámbulos, «y necesito tu ayuda». Le explicó su idea. Javier llamaría a Héctor. Le diría que había visto algo extraño, que la tapa del ataúd se movió, que sabía que ella estaba viva. Le exigiría dinero por su silencio. «Es un arrogante, le encanta presumir», explicó Sofía. «Caerá en la trampa, lo grabaremos todo, y cuando crea que tiene el control, apareceré yo». Javier, aunque nervioso, aceptó. Marcó el número que Sofía le había dado. Su voz, al principio temblorosa, se volvió firme. «Tenemos que hablar de su esposa, la que enterró usted ayer. Le espero en mi garita del cementerio a las 4. Traiga dinero, mucho dinero». Al otro lado, un silencio tenso, y luego un escueto «de acuerdo». Héctor ni siquiera intentó negarlo. Estaba demasiado seguro de sí mismo. Para asegurarse, Sofía contactó con un viejo amigo de su padre, el inspector Morales, un hombre íntegro de la Policía Nacional. Le contó la increíble historia. Morales, escéptico al principio, acabó convencido por la desesperación genuina en la voz de Sofía. Prometió estar allí. A las 4 en punto, el lujoso coche de Héctor aparcó junto a la entrada del cementerio. Entró en la pequeña garita de Javier con una sonrisa socarrona. Sofía y el inspector Morales observaban desde una capilla cercana, con el corazón en un puño.
Vaya, vaya con el viejo enterrador. No has perdido el tiempo para intentar chantajearme, dijo Héctor, dejando caer un maletín sobre la mesa. Ten, y ni una palabra de esto a nadie, o la próxima tumba que cabe será la tuya. Javier, con el micrófono del móvil de Sofía grabando cada palabra, lo miró fijamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacerle eso? Era su mujer. Héctor se rió, una risa cruel y vacía. Esa estirada malcriada. Nunca me trató como a un igual. Siempre recordándome que todo era suyo, de su papaíto. Confesó, su voz llena de veneno. Se merecía algo peor. Esperaba que se asfixiara dormida, pero la dosis no fue suficiente. Da igual. El trabajo está hecho. Y tú, viejo, ahora eres mi cómplice. En ese preciso instante, la puerta se abrió. Héctor se giró y se quedó paralizado. Ante él estaba Sofía, pálida pero viva, con una mirada de acero. A su lado, el inspector Morales con su placa en la mano. La cara de Héctor se descompuso, pasando de la arrogancia al pánico más absoluto en un segundo. «Tú», balbuceó, sin poder creer lo que veía. Héctor intentó huir, pero Toby, el perro de Javier, se abalanzó sobre él por orden de su dueño, derribándolo al suelo. La detención de Valeria en un exclusivo salón de belleza de la calle Velázquez fue aún más humillante. Con la grabación de la confesión y el testimonio de Sofía, el caso era sólido. Mientras los veía ser esposados, Sofía no sintió alegría, solo un vacío inmenso y el frío alivio de la justicia. La pesadilla había terminado, o eso creía ella. Su vida anterior había sido arrasada, y sobre las ruinas tenía que empezar a construir una nueva. Y la primera piedra de esa nueva vida era su deuda con Javier. Sofía quiso recompensar a Javier generosamente, pero el anciano se negaba a aceptar grandes sumas de dinero. Hablando con él, descubrió la verdadera tragedia de su vida, la desaparición de su único hijo, Mateo, hacía 7 años. Se había ido a trabajar al norte, a Asturias, en un proyecto de construcción en las montañas, y nunca más se supo de él. La policía lo buscó un tiempo y luego archivaron el caso. Simplemente se desvaneció, contaba Javier con un dolor sordo en la voz. Sofía vio en su historia una oportunidad de devolver el favor que la vida le debía a ese hombre. Yo lo encontraré, Javier, le prometió. Tengo recursos, lo juro. Contrató a los mejores investigadores privados. En pocas semanas descubrieron la verdad. Mateo no se había desvanecido. Había sufrido un grave accidente laboral, aplastado por una maquinaria pesada. La empresa, para evitar responsabilidades, lo había abandonado en un remoto centro de cuidados en un pueblo perdido de la montaña asturiana, registrándolo como un desconocido sin familia. Había quedado postrado en una silla de ruedas. Sofía voló con Javier a Asturias. La reunión entre padre e hijo fue un torbellino de lágrimas, reproches ahogados y un perdón que no necesitaba palabras. Verlos abrazarse, dos hombres rotos reencontrándose después de años de dolor, conmovió a Sofía hasta lo más profundo. De vuelta en Madrid, Sofía se aseguró de que Mateo recibiera la mejor atención médica. Durante una transfusión de sangre necesaria para una compleja operación, los médicos descubrieron algo asombroso. El tipo de sangre de Mateo y Sofía era idéntico y extremadamente raro. El doctor, intrigado, sugirió una prueba de ADN. Sofía, que ya no se sorprendía de nada, aceptó. Cuando llegaron los resultados, los leyó en la habitación del hospital, con Javier y Mateo presentes. Según esto, Mateo, tú eres mi hermano gemelo. El silencio en la habitación fue absoluto, denso, cargado de décadas de preguntas sin respuesta. Javier, pálido, desveló la historia. Su esposa había muerto en el parto. Les habían dicho que esperaban gemelos, un niño y una niña, pero que la niña había nacido muerta. Hundido en el dolor por la pérdida de su mujer, nunca cuestionó la versión de los médicos. Los padres de Sofía,
una pareja adinerada e influyente que había sufrido la pérdida de su propio bebé al nacer ese mismo día en el mismo hospital. Se vieron envueltos en un intercambio cruel, probablemente orquestado por el personal del hospital para evitar un escándalo con la familia poderosa. Sofía se encontró de repente con una nueva familia, un padre humilde y un hermano al que apenas conocía. Su mundo se había reconstruido de la forma más inesperada. Meses después, mientras la vida de Sofía encontraba un nuevo equilibrio entre su imperio empresarial y su recién descubierta familia, una llamada de madrugada del inspector Morales lo cambió todo. Héctor se había fugado de la cárcel durante un traslado. No estaba solo. Se había unido a otros 2 peligrosos reclusos, y lo más probable era que quisiera vengarse. El miedo, que Sofía creía haber enterrado, volvió con una fuerza paralizante. No solo temía por su vida, sino también por la de su padre y su hermano. La mansión de Salamanca, antes un símbolo de estatus, ahora se sentía como una jaula de oro, un blanco perfecto. «Necesitas protección constante», le aconsejó Morales. Así fue como Adrián entró en su vida. Era un ex bombero, alto y de complexión atlética, con una calma que parecía inquebrantable. Su rostro, que debió ser atractivo, estaba marcado por varias cicatrices en un lado. Recuerdo de un incendio que casi le cuesta la vida. «No se asuste, son peores de lo que parecen», dijo con una media sonrisa triste, rompiendo el hielo. Había una fuerza tranquila en él, una ausencia total de la arrogancia que había visto en tantos hombres de su círculo. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió una pequeña brizna de seguridad. Adrián se instaló en la casa. Era profesional, distante, pero increíblemente observador. Notaba sus cambios de humor, su falta de apetito, las noches que pasaba en vela. Poco a poco, las barreras entre ellos comenzaron a caer. Hablaban durante horas en la quietud de la noche. Él le contó cómo el fuego no solo le había marcado la piel, sino que también había destruido su matrimonio. Ella le habló del terror del ataúd, de la soledad que sentía a pesar de estar rodeada de gente. Descubrieron en el otro un alma herida, un espíritu luchador que se negaba a rendirse. Una conexión profunda y silenciosa creció entre ellos. «No puedo seguir siendo solo tu guardaespaldas, Sofía», le confesó Adrián una noche, su voz grave y cargada de emoción. «Porque me importas más de lo que debería. Porque cuando te miro, no veo a una clienta. Veo a una mujer increíblemente fuerte y valiente, por la que me estoy enamorando». Sofía, que había jurado no volver a confiar en un hombre, sintió que su corazón se desbocaba. En sus ojos no había mentira, solo una vulnerabilidad que reflejaba la suya. Sin decir una palabra, se acercó y lo besó. Fue un beso que selló un pacto de 2 supervivientes, un beso que prometía un nuevo comienzo. Semanas después, para escapar de la tensión, Adrián la llevó a una casa rural junto a un lago. Fue un día idílico, un respiro de la paranoia y el miedo. Por primera vez en meses, Sofía se sintió libre, feliz. Esa noche, se entregaron el uno al otro, una unión tierna y apasionada. Pero la felicidad fue efímera. Al regresar a Madrid, la pesadilla los esperaba. Héctor y sus cómplices los habían estado vigilando. Entraron en la casa justo detrás de ellos. Un golpe seco en la nuca de Adrián, y todo se volvió negro para Sofía. Despertó atada en el suelo de su propio salón, que estaba destrozado. Héctor se cernía sobre ella, con una sonrisa demente en el rostro. Héctor se regodeaba en su triunfo mientras sus cómplices bebían el whisky caro de Sofía. Adrián, que había recuperado la conciencia, fingió seguir inconsciente, esperando su oportunidad. Cuando Héctor se distrajo, Adrián se lanzó. La lucha fue brutal y desigual. Adrián, con su entrenamiento, consiguió derribar a 2 de ellos, pero Héctor, en un acto de cobardía, le clavó un cuchillo en el costado. A pesar del dolor cegador,
Adrián se arrastró hasta la pared y presionó el botón del pánico que él mismo había instalado. La alarma silenciosa alertó a la policía. Lo último que vio antes de desmayarse fue a Héctor siendo reducido por los agentes. Sofía despertó en una cama de hospital. Su padre y Mateo estaban a su lado. «Tu Romeo está en la habitación de al lado», le dijo su hermano con una sonrisa cansada. «Está en coma, pero estable. Te salvó la vida». Los días siguientes fueron una tortura. Sofía no se separó de la cama de Adrián, hablándole, suplicándole que volviera. Durante una revisión médica rutinaria, descubrió algo que la dejó sin aliento. Estaba embarazada. Esperaba un hijo de Adrián. Aferrada Mirasta a esa nueva vida que crecía en su interior, volvió junto a Adrián y le susurró al oído. «Tienes que despertar, amor. Vas a ser papá». Como si sus palabras hubieran sido la llave, los monitores comenzaron a pitar de forma errática. Adrián se agitaba. Estaba despertando. Cuando por fin abrió los ojos y la miró, las lágrimas de Sofía se convirtieron en sollozos de pura felicidad. Su recuperación fue lenta pero constante. El amor y la noticia de su futuro hijo fueron su mejor medicina. Un día, Sofía le propuso algo. «Hay un cirujano plástico increíble. Podría borrar tus cicatrices». Adrián la miró, tocó su rostro y luego el de ella. «Te amo con ellas o sin ellas», le dijo ella. Él sonrió. «Quizás para las fotos de la boda». La boda se celebró 3 meses después. Bajo el sol de Madrid, Sofía, con un vestido que marcaba su incipiente embarazo, caminó hacia Adrián. Ya no era la heredera rota ni la mujer enterrada viva. Era una superviviente, una futura madre, una mujer enamorada que había encontrado a su verdadera familia en los lugares más oscuros. La vida de Sofía fue un viaje desde la oscuridad más profunda de una tumba hasta la luz de un nuevo amor y una familia inesperada. Demostró que incluso después de la más cruel de las traiciones, el espíritu humano puede no solo sobrevivir, sino renacer más fuerte. Héctor y Valeria recibieron su merecido, condenados a pasar el resto de sus vidas tras las rejas. Y Sofía, junto a Adrián, su padre Javier y su hermano Mateo, comenzó a escribir un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza, risas y la promesa de un futuro brillante. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de resiliencia. Si te ha emocionado, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas. ¿Crees que el destino nos pone a prueba para hacernos más fuertes?